que agradecida por la confianza. Mi nombre es Pania Jutrovich. Nací en el norte de Chile, en Antofagasta. Tempranamente me fui a estudiar a Santiago. Podríamos considerar que esa fue mi primera migración. Y antes de venirme a Croacia, que voy a cumplir ya 3 años en septiembre, viví, como les decía, en Santiago. Y bueno, y ahora, hace un par de años, soy chileno-croata. Entonces, vamos a tomar algunas consideraciones para poder hacer fluida este espacio, contarles también cómo lo estructuramos, ¿sí? Lo que les quiero pedir, ¿sí? Quiero hacer, en el fondo, presentar las ideas fuerza de lo que implica, ¿cierto?, el impacto, parte del impacto psicosocial de la migración, y cómo poder hacer hogar. Ese es como, en eso se centra hoy día este conversatorio, ¿sí? Entonces, quiero presentarles lo que preparamos y si tienen alguna idea, algo, pregunta, que las vayan anotando en el chat, cosa que al final de la presentación las podamos compartir, conversar, y ese va a ser el momento que nos vamos a dar para hacerlo, para dar las ideas, para comentar, para preguntar, ¿sí? Eh, Luego de eso viene un ejercicio eh, que tiene que ver con los ancestros. Entonces ahí está, se quedan súper libres y por eso les pedimos la impresión y las piedrecitas o algún otro objeto natural, lo que sea que tuvieran, para hacer ese trabajo. Al que no le hace sentido está en todo su derecho, por supuesto, a decir muchas gracias, nos vemos. Y al que le hace sentido, por supuesto, se queda, lo preparamos ahí con mucho, mucho cariño. ¿Sí? Vamos, Carla. Entonces les queremos presentar un video. Este video lo hizo la empresa Easy y nos pareció súper pertinente poder partir con, con este video. ¿Ok? Mi nombre es Joe Perales, vengo de Caracas, Venezuela. Mi nombre es Giancarlo Sergio Tome Ayala, soy de Lima, Perú. Mi nombre es Alejandra Guiñas, nací en Venezuela. Muchas cosas se deja la familia. Tus raíces, tu costumbre. No solamente gastronómica, sino también de clima. Cuando yo me vine aquí a Santiago, a Chile, yo dejé mi teclado, no me lo pude traer. Lo que pasa es que eso tiene algo muy especial, aparte que me regaló mi tío Carlos, que en paz descanse. El teclado, si bien físicamente ya no lo tengo aquí, pero sí lo tengo guardado en mi corazón hacia él, porque fue una persona muy fundamental en mi vida. Cada vez que llegaba a la casa tenía un puff al cual me recostaba y me sentía muy, muy relajada. Sentía esa calma, la tranquilidad que me transmitía. Una de las cosas fue un peluche que desde hace tiempo lo tenía. Era algo muy sencillo, que era un sapito. Justo antes de venirme para acá, mi sobrino se adueñó de él. Y es algo que, a pesar de que lo dejé, representa mucho para mí. Alejandra Guíñez, diríjase al pasillo 25.
A veces a una casa le falta solo unos gramos para convertirse en hogar. Y quisimos partir con eso, con esta invitación, ¿sí? Porque como el hecho de hacer un hogar nos da la sensación de seguridad de estar en casa, ¿sí? Esta es una invitación, entonces, a mirar adentro, a mirarnos adentro, a conectar con nuestra propia fuerza, con nuestra fuerza ancestral también, ¿sí? A poder validar lo que nos da paz, hacer de nuestro lugar un lugar seguro. ¿Sí? Eso es tremendamente importante para sortear, para sobrellevar también este tránsito que implica migrar y hacer hogar, ¿sí? Porque de esa manera podemos trascender lo que se ha denominado duelo migratorio. Quiero partir haciendo una pequeña referencia a modo de introducción, que es cuando decidimos migrar de manera voluntaria, se inicia un proceso que implica una alta carga de estrés, ¿sí? Por todo lo que uno deja. Preparar el viaje ya en sí mismo implica una alta carga de estrés. Para vivir en un lugar en que además no tenemos la certeza de cómo nos va a ir, ¿sí? Entonces estamos preparando el viaje con todas las expectativas, ¿sí? Y llegamos a este país de destino, que lo sentimos como una nueva oportunidad, pero también va a depender mucho de cómo estemos situados, de cómo estemos parados, eh, nuestras condiciones de adaptación. Y que estas condiciones de adaptación no pongan en riesgo de alguna manera nuestro proyecto migratorio. Si las condiciones se complican, van a existir las dudas, los miedos, a veces también nos vamos a sentir discriminados. El aprendizaje del idioma es un temazo, ¿sí? Las dificultades para adaptarse al entorno son situaciones que de alguna manera nos hacen cuestionar acerca de nuestro proyecto migratorio. Entonces, a este fenómeno de preparar el viaje con una cierta carga de estrés, aterrizar, adaptarnos, integrarnos es lo que se le ha llamado estrés por choque cultural, que si bien es un proceso que se define como un proceso emocional, como un proceso de adaptación que es esperable, ¿sí? Y que además surge que nos tenemos que enfrentar a X cantidad de cambios, diferencias con respecto a los códigos culturales, no es un proceso fácil porque implica de alguna manera un cambio en nuestra personalidad, ¿sí? Por eso quisimos partir con esto de la importancia de hacer hogar. Y voy a ser bien majadera con eso. Porque nos da ahí la sensación de lugar seguro. ¿Qué nos pasa cuando migramos psicológicamente? Nos enfrentamos a lo más difícil, que tiene que ver con enfrentar lo desconocido. ¿Sí? El duelo migratorio o la migración es un duelo por muchas cosas. Es un duelo con la pertenencia, es un duelo por la familia, es un duelo con la cultura, tal como decía en el video, lo que yo comía, ¿sí? Dejar estas pequeñas cositas que mencionaban ahí, la lengua, la tierra, la identidad. Aquí nadie sabe quiénes somos, nadie sabe quién es mi papá, eh, no les interesa tampoco, ni la historia que traemos, ¿sí? El estatus. Cuando además traemos grados universitarios, posgrado, postdoctorado, eh, muchas veces también implica una movilidad social descendente. Y eso, si bien tomamos esa opción por distintas razones, ¿sí? Tampoco es tan fácil, implica de alguna manera experimentar la pérdida, ¿sí? De lo que uno fue, ¿sí? Entonces implica experimentar la pérdida, vivir el duelo, hacer una reorganización interna con respecto a las creencias que traigo, ¿sí? Entonces, él o la que dejo de ser, por la que empiezo a ser y por la que puedo ser.
Entonces, es un cambio de piel muy potente, ¿sí? Entonces, esta movilización de varios mecanismos emocionales y en paralelo se activa, ¿sí?, nuestro modo de sobrevivencia. Nuestro modo de sobrevivencia para superar la experiencia y adaptarse al entorno. Entonces, la migración, de alguna manera, va a cambiar nuestros puntos de referencia, ¿sí? Implica en nuestro sistema nervioso un proceso de reorientación, como cuando llegamos a un lugar nuevo. Cuando llegamos a un lugar nuevo, de alguna manera, hacemos una suerte de screening del espacio, ¿sí?, un chequeo del espacio, buscando también la seguridad. Aquí hacemos eso, pero en escala mayor, ¿sí? Porque, como les decía, necesito modificar, ¿cierto? Reorientar mi sistema de creencia, reorientar mi sistema de emociones, cómo organizamos el intercambio afectivo, ¿sí? Y eso va a generar un nivel de ansiedad, eso va a generar un nivel de incertidumbre. Entonces, lo que ocurre con la migración es que nuestro sistema nervioso se pone en un estado de alerta y a veces de hiperalerta, ¿sí? Aquí lo que se activa es lo que se conoce en neurociencia como el cerebro reptil, ¿sí? Ante la amenaza de la insatisfacción de las necesidades, tanto emocionales como materiales, ¿sí?, este cerebro reptil se pone en hiperalerta, ¿sí? Y tengo al menos 3 respuestas para responder a eso. Muy como lo hacen los animales. Me puedo paralizar, modo vida, no quiero más con esto, que me retiro, o empiezo a hacer cosas, ¿sí? Entonces, estamos adelantadas, Carla. Entonces, es una más atrás. No, más atrás. Ahí, sí. Entonces, en este proceso en que estamos en un estrés, preparando el viaje, tratando de aterrizar, tratando de integrarnos, además viviendo el duelo por muchas cosas, ¿sí? Puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Entonces, se conoce en la literatura como el estrés bueno, que el estrés es la función adaptativa del estrés, que el estrés que tienen más bien los jugadores o el actor cuando se sube al escenario, el estrés necesario, el estrés que me da el motor, ¿sí?, para que yo ponga todos mis recursos a disposición, ¿sí?, todos mis esfuerzos, para poder adaptarme a la tierra, al lugar que me está recibiendo, ¿sí? En el momento en que yo haya conseguido eso, ese estrés baja, ¿sí? Vuelvo a mi ventana de tolerancia, vuelvo a mi zona de seguridad. El problema es cuando ese estrés se mantiene en el tiempo, y es lo que se conoce por el estrés malo, ¿sí? Entonces, ese estrés sostenido en el tiempo y además se cronifica por la multiplicidad de factores o de estresores, ¿sí? Eh, y la persona empieza a decir, no consigo adaptarme, mi proyecto migratorio no va a funcionar, empiezo con ideas un poquito como catastróficas, ¿cierto? Eh, la inseguridad de que esto resulte, eh, la discriminación, en fin. Eso, si se sostiene en el tiempo, entonces pone en riesgo de alguna manera este proyecto migratorio. Entonces, como resumen, este estrés por aculturación o este choque cultural, que es normal o es esperable más bien que suceda, corremos el riesgo, si no gestionamos bien los recursos, si no gestionamos bien nuestra emocionabilidad con todo lo que nos está pasando, eh, de que nuestro proyecto, que hemos esperado tanto, anhelado tanto, ¿cierto?, pueda de alguna manera cambiar, no diría ni siquiera fracasar, como cambiarlo, que también está bien.
¿sí? Ahora sí, Carla. Hay distintas condiciones para migrar, ¿cierto? Migrar en buenas condiciones, que podríamos decir que es la migración voluntaria, y está la migración forzosa, que en el fondo es migrar en situaciones límites, cuando yo me voy como refugiado y pido asilo en otro país. Aquí nos estamos centrando básicamente en la migración voluntaria, ¿sí? El riesgo de esta migración voluntaria, sí, no sé si sí, es que como es por decisión personal, ¿sí? El que lo haya elegido, el que lo haya decidido, no significa que no duela, no significa que muchas veces me sienta triste, no significa que muchas veces me enoje también, o no, porque las cosas no me funcionan, no significa que muchas veces me pueda sentir sola, me pueda sentir desamparada. Yo insisto, dejar el país, dejar los lugares conocidos, la familia, no es una decisión fácil, requiere que nosotros nos preparemos en términos psicológicos, emocionales, porque la migración va acompañada de pérdida. Se deja lo conocido, se deja el confort, se deja lo cómodo, se deja lo seguro, se dejan las certezas de los modelos habituales por ganar algo nuevo. Y eso implica un duelo. El punto es que como es por decisión personal, muchas veces ese duelo no se permite, muchas veces ese duelo pasa desapercibido, muchas veces escuchamos comentarios como, bueno, pero si tú lo decidiste, como que sin esa decisión no tuviéramos derecho a no pasar por lo que pasamos, ¿sí? Y si lo pensamos en nuestra vida, hacemos duelos por elección. Por ejemplo, cuando decidimos cambiarnos de un trabajo, hacemos un duelo. Probablemente no nos demos cuenta, probablemente hicimos el duelo antes de tomar la decisión de retirarnos de ese trabajo. Lo mismo en las relaciones de pareja, cuando decidimos salir de una relación de pareja. Hacemos un duelo por elección, ¿sí? En el caso de los duelos migratorios, la intensidad es variable, ¿sí? Podemos ir de Se habla de un duelo simple, entre comillas, exitoso, ¿cierto? Pasamos por todas las etapas del duelo, eh, que nos dan paso a la construcción de una nueva identidad, eh, donde los beneficios, ¿cierto?, de la decisión que tomamos, del cambio, son mayores en proporción, o el balance más bien que hacemos entre lo que estamos obteniendo versus lo que estamos perdiendo nos es más grato, ¿sí? Pero también hablamos de duelos complicados, cuando de alguna manera estas situaciones se nos empiezan a hacer un poco cuesta arriba. Y entonces, los beneficios, ahí el costo-beneficio con las pérdidas y lo que estamos obteniendo se pone como en tela de juicio, ¿sí? Y están entonces los duelos extremos, donde estamos en una crisis permanente, donde no es posible elaborar este duelo, eh, donde nuestra capacidad de respuesta ya, o esta situación supera nuestra capacidad. ¿Sí? Otra característica del duelo migratorio es que es un duelo que es parcial. El objeto duelado, por decirlo así, no desaparece. En mi caso, Chile no desaparece. Y es recurrente. ¿Qué quiere decir? Que las veces que me toca ir y volver, tengo esa misma sensación. Vuelvo a tener esas mismas preguntas. ¿Sí? Okay. La propuesta es trascender el duelo, apropiarse de esta tierra, porque esta ahora es mi tierra. ¿Sí? Eh, Muchas veces, ¿cierto? A propósito de de no permitirse el duelo, entramos en una suerte como de autoexigencia, ¿sí? Como de tengo que proveer o de no pedirle ayuda a nadie, ¿sí? Entonces en eso no pedimos el soporte y esto me lo puedo vivir muy solo y en eso de vivírmelo muy solo, ¿sí? Eh,
podría derivar, podría devenir, ¿cierto?, en algunos cuadros de ansiedad o de trastornos del ánimo, en fin. Porque en esto de no pedir ayuda, porque yo me lo busqué, ¿sí?, se pueden activar memorias de, bueno, tú lo elegiste, tú lo decidiste, ¿sí?, y vivírmelo muy solo, ¿sí?, que tiene que ver probablemente con memorias de cómo resolvimos ciertas situaciones que están relacionadas con el apego y con el desapego. Si tuvimos redes, si tuvimos soporte para sortear ese tipo de situaciones. Muchas veces la autocrítica, los modos críticos, las voces críticas o nuestras voces exigentes no nos ayudan mucho a soltar esta situación, ¿sí? Que es lo que yo les decía recién, y es lo que muchas veces esa autoexigencia, esas voces críticas podrían derivar en estos cuadros de ansiedad. Ahora sí, Carlos. Entonces, puede llegar un momento, ¿sí?, como de confusión. Y a la siguiente. De como si tomé una buena decisión o no, si estoy haciendo lo correcto o no, si me tengo que devolver o no me tengo que devolver, en fin. Y aquí una pregunta que, que ayuda, ¿cierto?, a volver a situarse, a mirar nuestra intencionalidad, que nos da propósito y sentido es el por qué migramos. Porque cuando tenemos un qué, tenemos un cómo, y podemos volver, ¿cierto?, a recordar nuestra decisión original de por qué decidimos migrar, ¿sí? En la migración eh, estamos sin duda arrastrados por lealtades sistémicas, ¿sí? Para los que migramos o para las personas que están por tomar esa decisión, se activa una memoria que tiene que ver con lo que fue el proceso migratorio de nuestros ancestros, ¿sí? La vivencia acá, de alguna manera, es una vivencia para sanar nuestro árbol, para reconciliar lo que puedan haber sido algunos traumas sistémicos, algunos traumas transgeneracionales relacionados con guerras, con hambruna, etc. Mirar a nuestros ancestros nos permite tomar una fuerza que nos va a sostener, pero aquí ojo con, eh, con la repetición de los patrones, porque la idea no es seguir el destino de nuestros ancestros, no es seguir lo que ellos no hicieron, es más bien tomar su fuerza para que nosotros podamos tomar nuestra fuerza y nuestro destino eh, para tomar nuestra vida, ¿sí? Y ahí la pregunta, ¿estoy en lo que me toca hacer? Tiene que ver con tomar mi vida, estar en mi lugar, porque al dejar a nuestro ancestro con su destino, con lo que ellos, con lo que fue, aceptando su realidad, ¿sí?, tenemos la posibilidad entonces de hacerlo distinto y de vivir más livianos. Si podemos hablar de una migración sana, podríamos decir que ahí la ecuación es: migración sana es igual a paciencia, tenerse paciencia y fe. Resolver un duelo, en la medida de lo posible, un duelo migratorio, es empezar a caminar de nuevo, ¿sí? Ahora sí, para la siguiente. Entonces, aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cómo bailamos con la incertidumbre? ¿A qué nos enfrentamos? Yo ya les decía que nos enfrentamos a lo desconocido, y enfrentarse a lo desconocido nos expone a la incertidumbre, ¿sí? Nos invita a hacernos la pregunta: ¿qué tan flexible soy? ¿Tengo la necesidad de controlarlo todo? ¿La necesidad de controlar el futuro? ¿Tengo ideas catastróficas con respecto al futuro? ¿Le digo sí a la vida o surfeo en la vida con las herramientas que tengo y como puedo, o me resisto? Hacernos esas preguntas nos invita de alguna manera a mirar cuál es mi relación con la incertidumbre
¿Cuál es mi relación con mi propia vulnerabilidad? ¿Sí? Lo que puedo y lo que no puedo. Porque esta es una experiencia que muchas veces se torna un poco contradictoria, que va desde el sentido al sinsentido, de lo posible hacia lo imposible, ¿sí? Y ahí, ¿cómo me va con el aprendizaje del idioma? Que es un temazo, ¿sí? ¿Qué memorias tempranas me evocan? Este es un tema que en el próximo conversatorio le vamos a dedicar. La hora que tenemos para esto se la vamos a dedicar exclusivamente a ese tema. ¿Por qué? Porque en el justamente en este punto, a propósito de lo que les decía, de las voces críticas, de las autoexigencias, etcétera, el otro día almorzando con unas compañeras, hablamos de esto. Llevo 2 años y todavía no puedo hablarlo. Y fulanito sí lo está hablando. Bueno, probablemente fulanito lo pueda estar hablando porque sus experiencias tempranas que tuvieron que ver con cómo adquirió el lenguaje fueron distintas a las que estamos teniendo, ¿sí? Porque esta situación evoca mucho memorias, ¿sí? Por ejemplo, de cómo fue nuestra escolaridad. Entonces, este es un temazo que le queremos dedicar toda la próxima sesión del conversatorio, y ahí me va a acompañar Ana María Loyola, no sé si ya Ana María ya entró, pero Ana María me va a acompañar en eso. Ana María es psicopedagoga, fuimos compañeras en Rijeka, porque antes de yo venir a Zagreb, que es donde estoy ahora, estuve allá. Y ahí vamos a estar conversando en específico de este punto, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo. Este es un proceso de adaptación sin los recursos habituales, con la exigencia de buscar nuevos recursos. Y aquí la imagen que me surge es, por ejemplo, cuando tenemos que ir a hacer los papeleos a la policía y no sé hablar inglés y no sé hablar croata. Si voy por la vida, además, con la creencia que me las puedo arreglar sola, o sea, les aseguro que va a ser una experiencia no grata, ¿sí? El nuevo recurso es, tengo que pedir ayuda. Y si no he tenido esa experiencia o si no vengo con esa experiencia, aquí la tengo que aprender, ¿sí? Entonces, como les decía también hace un ratito, implica reorganizar nuestro sistema de creencias, implica reorganizar nuestro intercambio afectivo. Nos definimos en las relaciones, entonces, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me ven los otros? Todo eso está atravesado también por nuevos códigos culturales. Vamos. Perder para ganar como una consigna. Reconocer lo que estamos perdiendo, lo que estamos dejando atrás, también como una posibilidad, también como una oportunidad, ¿sí? ¿Cuál es la oportunidad que esto me trae? Los duelos para enfrentarnos, escuchaba por ahí, hay que abrazar, hay que decir, sí, esto me duele, sí, esto me pone triste, a sentir, ¿sí? Porque cuando me resisto, sufro. Y tenemos una tendencia a resistirnos, a decir, no, aquí no pasa nada, porque en términos generales, las generaciones de hoy día han cambiado un poquitito, pero en términos generales, eh, no hemos sido educados justamente en la gestión de nuestra emocionalidad, ¿sí? Entonces, no, no pasa nada, o bajarle el perfil, no, no es para tanto. La consecuencia es negar y negarme. Y la importancia de esto es que podamos relevar lo que nos pasa, ¿sí? La importancia de responder a nuestros tiempos, a nuestro proceso. Y aquí una máxima que uso mucho en el trabajo terapéutico es, sé bonito contigo, sé bonita contigo. Un amigo me decía, sé amable contigo. Sí, esa es la invitación, porque nada que se diga es normal, es personal. Ujú. Esta, una de las estrategias de afrontamiento para esta situación se propone, ¿sí? Como toda la dimensión más espiritual. Y dentro de la dimensión más espiritual, la gratitud, agradecer,
lo que se dejó, agradecer a este nuevo país por las oportunidades que ofrece. Eh, Pueden no gustarnos, ¿cierto? Muchas costumbres, muchas cosas. El punto es, como dice Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, que si nos quedamos en la queja, si nos quedamos en la crítica, de alguna manera perdemos fuerza, ¿sí? Entonces, la invitación es agradecer lo que estamos, agradecer dónde estamos llegando, tal cual es, eh, cómo de este país que dejo, me dio también la oportunidad de llegar a este nuevo país y cómo pongo también al servicio mis recursos, ¿sí? Se ha visto, se ha comprobado en términos científicos, además, que la gratitud protege la salud mental, baja la reacción al estrés, activa áreas cerebrales del bienestar, mejora la salud cardiovascular, entre otras cosas. Y aquí tenemos un par de compañeros, no sé si Claudia está, pero Claudia, de hecho, lo que ofrece aquí un espacio para la integración y la permanencia es como espacios de yoga, que son espacios que ayudan mucho también a la reducción del estrés. ¿Mm? Sin duda, creer en las propias capacidades, expresar las emociones, buscar activamente soluciones, poder mirar nuestros recursos y, por supuesto, eh, el capital social, el apoyo social, sin duda, ayudan a sortear de mejor manera eh, esta situación, este transitar. Entonces ahora, no sé, Carla, ¿me ayuda si hay preguntas, comentarios en el chat? No sé si alguien tiene alguna pregunta como para, pueden escribirla por el chat o si necesitan, O hacerlas ahora aquí, nos vamos a dar unos minutitos antes de entrar al próximo momento. si necesitan hablar. Si lo hicieran por el chat, si quieren comentar algo. Ana María. Mira, Lo que quiere estar así. espera un poquito. Eh, Bueno, con Vania hemos conversado bastante sobre el duelo migratorio y la verdad es que sí, no es fácil, ¿ya? Hay que tener varias herramientas, pero hay una cosa que Vania tocó que es el soporte social. Yo creo que eso es fundamental. O sea, si uno llega y piensa que es sola o solo, em, uno realmente primero empieza a aislarse, ¿no es cierto? Se aísla y eso hace con que digamos, este proceso sea bastante más difícil. Por eso que es muy importante en la medida de lo posible, como sea, buscar estas redes como de amigos, de compañeros, hacer esas redes, porque en el fondo están todos viviendo lo mismo. Entonces, como están viviendo lo mismo, es como más fácil llevarlo en grupo, en conjunto. Y otra cosa que Vania tocó es el tema de, eh, yo en lo personal, es una cosa que eh, yo hago, no sé si para quien cree, yo hago mucha meditación y hago mucha meditación justamente del agradecimiento, ¿ya? Porque no es tan fácil agradecer cuando se están viviendo situaciones complejas, difíciles, a veces estresantes. No es tan fácil agradecer así como, sí, porque ese agradecer tiene que ser un agradecer realmente desde adentro, o sea, un agradecer desde, como uno dice vulgarmente, así como desde el estómago, desde lo más profundo de uno mismo.
Entonces, sí, bueno, yo asistí a este mismo conversatorio el año pasado y es verdad que hay que ayudarse, hay que tener ese soporte, hay que eh, conversar sobre el tema y sobre todo el idioma. El idioma no es fácil, principalmente para los latinos, ¿ya? Los latinos tenemos orígenes totalmente distintos, entonces el idioma sí es un tema y como dice Vania, de repente para ir a hacer papeles tan sencillos como para ir a, porque cuando uno llega tiene que hacer un montón, ¿no es cierto? Tiene que tramitar muchos papeles, realmente ayudarse, ¿m? Ayudarse. Entonces, eh, yo en lo personal he sentido en carne propia lo que es el duelo migratorio y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que Vania dice. Es un proceso largo, a veces eh, bueno, otras veces uno decae, otras veces se levanta y es un proceso que tiene estos como picos, ¿no es cierto? Lo importante es que cada vez estos pics sean cada vez más como altos, digamos, hasta que se logre, se logre llegar como a una tranquilidad. ¿M? Y nada, o sea, eso es como, y ese perder para ganar, sí, se pierde, pero se ganan otras cosas. Y la experiencia de emigrar es una experiencia fuerte, pero a uno la hace crecer. Uno realmente, como dice Baña, uno cambia de piel. Yo creo que no solamente de piel, cambia de músculos, cambia de todo, porque realmente sí, es un cambio radical de vida, ¿no? Así que Gracias, nada, a ponerle fuerza y empeño. gracias, Ana María. ¿Alguien más quisiera compartir, comentar? Nicole, por favor. Hola, Vania, hola a todos. Gracias, primeramente por compartir este tiempo con nosotros acerca del duelo migratorio y profundizar este tema. Creo que, o sea, yo lo, con- lo conocía, pero bastante muy general, ¿no? No es algo que me puse a pensar mucho, honestamente, a pesar que es algo que estoy atravesando actualmente. Pero estaba pensando que tal vez algo que a mí me ha ayudado este tiempo a atravesar este duelo y también a poder sentirme más como en hogar, porque estaba pensando en el video que nos mostraste al principio, fue cómo me ha ayudado como familiarizarme, tener como mis rutinas o incluso ciertos lugares que los frecuento bastante, me han ayudado durante este tiempo. Por ejemplo, como me acuerdo que al principio ir al supermercado era un estrés total, porque no conocía los productos, el idioma con los productos también, incluso cómo pasar, ¿no? Porque, bueno, en mi país, en Bolivia, o sea, incluso siempre estábamos acostumbrados a la persona que te atiende, que te lo pesa, que te lo hace todo prácticamente, y llegas aquí incluso y eso es tan diferente, esos pequeños detalles que son tan diferentes, ¿no? Culturalmente. Y me acuerdo que sentía estrés incluso de tener que comprar frutas. Pero creo que lo que me ha ayudado bastante es como familiarizarme en el lugar, ¿no? Y empezar desde cosas muy básicas, pequeños como el transporte, saber qué transporte tomar y como sentirme más en confianza. Entonces, creo que tal vez es algo que me ayuda, quería compartir, ¿no? Que es algo que me ha ayudado en este proceso de familiarizarme con ciertos lugares, de hacer los míos. Tal vez, por ejemplo, igual voy bastante a un lugar, a un mismo café, solamente porque me siento que es como mi espacio y me hace sentir como que ya se vuelve mío y eso me hace sentir que estoy como en mi hogar. No sé si eso hace sentido, pero bueno, quería compartir esa experiencia que tengo. Pero eso es, Nicole, como apropiarse o irse apropiando. Entonces me encanta.
¿Alguien más quisiera compartir, comentar, preguntar también? Si no, nos vamos al siguiente momento.